Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Alejandro Reyes, gestor profesional de portafolios cripto, y en el vídeo de hoy os voy a explicar qué método utilizo yo para saber cuándo es el mejor momento de vender una criptomoneda, ya que es uno de los aspectos más importantes a la hora de invertir en este mercado, y de hecho ha sido la petición que más votos ha recibido dentro de mi comunidad gratuita de WhatsApp, a la que te puedes unir haciendo clic en el primer enlace que verás en la descripción, y en la que cada sábado estoy haciendo una encuesta sobre los dos vídeos que queréis que haga para esta semana. Uno es un análisis de una criptomoneda y otro es un vídeo educacional como este que estás viendo ahora mismo. Esta semana la ganadora ha sido pues esta opción, que era la de cuándo saber cuándo vender una criptomoneda, valga la redundancia, y por eso estoy haciendo este vídeo. Entonces, en este vídeo vamos a ver los tres motivos por los que podemos llegar a vender una criptomoneda. Uno es por análisis técnico, otro es por gestión de riesgo y la última es por gestión de portafolio. Así que sin más dilación, únete a la comunidad gratuita y vamos ya con este vídeo. Venga, pues vamos con ello, y como os he dicho, hay tres motivos para vender una criptomoneda. Número 1, análisis técnico; número 2, gestión de riesgo; y número 3, gestión de portafolio. En el análisis técnico es lo más sencillo de todo, que es cuando básicamente la criptomoneda llega a nuestro objetivo o take profit, vendemos, o cuando llega a nuestra máxima pérdida que podemos tolerar, nos salta el stop loss, ¿vale? Esto lo vamos a ver ahora un poquito más en profundidad, y vamos a volver un poquito a lo que vimos la semana pasada en el vídeo de cuándo comprar una criptomoneda, que si no lo has visto todavía, te recomiendo que lo veas haciendo clic en este enlace que te aparece aquí arriba. Y bueno, básicamente lo que vimos la semana pasada es cómo funciona la estructura de mercado en criptomonedas, y en cualquier mercado financiero tenemos una tendencia alcista compuesta por máximos y mínimos crecientes, una tendencia bajista formada por máximos y mínimos decrecientes, y una tendencia lateral o un movimiento sin tendencia donde los máximos y los mínimos son bastante parecidos y tenemos una acción del precio bastante lateral. Entonces ya comentamos la semana pasada que nosotros solo nos centramos en criptomonedas que estén en tendencia alcista, porque obviamente tienen muchas más probabilidades de darnos buenos retornos y tenemos unos ratios de riesgo-recompensa por cada operación muchísimo más atractivos con este tipo de criptomonedas. Entonces, los patrones que utilizamos y que vimos la semana pasada en este vídeo eran los de continuación alcista, que ya podrían ser en forma de bandera o banderín alcista, como vemos aquí en estos dos que vemos aquí arriba, o en rectángulo también, para dar pie a una continuación al alza tras un impulso. Ya sabéis que cualquier tendencia alcista se compone por impulso, corrección, impulso, corrección, impulso, corrección, y durante esas impulsos y correcciones se forman este tipo de patrones de continuación de esta tendencia alcista, como estos triángulos o estos rectángulos. Entonces, ya que vimos la semana pasada cuándo comprar, que es exactamente cuando se rompe este patrón de corrección o de continuación, vemos que la compra es aquí en el caso de las banderas alcistas, y en el caso de los rectángulos pues es prácticamente igual, es cuando se rompen los máximos anteriores. Entonces vemos que para calcular cuándo nos tenemos que salir de esta operación es muy útil la medida del impulso previo a la corrección, ¿vale? Ya sabéis, impulso, corrección, impulso, corrección. Entonces, si calculamos la magnitud del impulso primero, que es esta línea que nos pone aquí en forma de A, que nos pone ahí la letra A, luego tenemos aquí la corrección o el patrón de continuación, tenemos la ruptura, y luego podemos calcular desde la ruptura la misma magnitud, o sea, la misma altura que ha habido aquí en el primer impulso. Es decir, A es lo mismo que B, y por tanto aquí donde termina B es donde nosotros pondríamos nuestro take profit, poniendo también nuestro stop loss por debajo, aquí como veis, del punto más bajo del patrón de continuación, ¿vale? Esto a lo mejor parece un poquito lío ahora que lo he comentado así todo rápido, pero lo vamos a ver con ejemplos y lo vais a ver muchísimo más claro. Entonces, por ejemplo, vamos al ejemplo de Super, que fue la criptomoneda que utilizamos también la semana pasada para ver este tipo de ejemplos. Vimos, por ejemplo, en Super, en el vídeo de la semana pasada, que teníamos patrones de continuación en forma de rectángulo y también de triángulo. Vamos a ver primero las del triángulo, que vemos aquí que en noviembre de 2023 era muy claro este triángulo. Como veis, aquí tenemos un impulso, tenemos una corrección y luego tenemos un nuevo impulso alcista, ¿vale? Esto es un ejemplo bastante claro, y de hecho voy a bajar a 4 horas para que lo veáis incluso
con más detalle. Vale, entonces como veis aquí tenemos este impulso que lo vamos a calcular de aquí, del punto más bajo hasta este punto, hasta el punto más alto, más o menos así. Luego tenemos, como veis, aquí tenemos la fase de corrección después del impulso, que viene aquí, 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 aquí. Aquí ya forma un máximo creciente, un máximo más alto que el anterior. Corrige, aquí sería nuestra entrada, ¿vale? Y entonces, como veis, como tenemos aquí pues este patrón que sería en forma de rectángulo, vamos a dibujarlo bien para que lo veáis con mucha claridad. Tenemos aquí el triángulo, tenemos la ruptura, la corrección, entraríamos aquí y abriríamos esta operación, ¿vale? Entraríamos aquí y como veis, pues si extrapolamos este impulso inicial antes de la corrección y lo ponemos para calcular el objetivo, podemos clonar esta línea que hemos dibujado al principio, en el primer impulso, y llevarlo pues al siguiente impulso. Entonces vemos cómo nos proyecta una subida hasta más o menos los 72 céntimos con este punto de entrada aquí que hemos calculado en torno a los 42, que sería entrar aquí, poner el take profit aquí, que sería una subida del 70%, y el stop loss justo por debajo del último mínimo que he marcado aquí en la bandera alcista, que sería un stop loss del 24%, por tanto nos daría una relación de riesgo-beneficio del 2.85 en este momento. Entonces, por ejemplo, por cada euro que arriesgásemos, podríamos ganar un total de 2.85. Luego aquí también, dentro de este posible trade, de esta posible subida, también podríamos poner dos take profits. Por ejemplo, yo una cosa que hago con mucha frecuencia es utilizar pues esta técnica para calcular la proyección al alza y luego pongo esto como segundo take profit y pongo aquí en la mitad un primer take profit, ¿vale? Entonces yo lo que suelo hacer, por ejemplo, vamos a decir que pues esto sube, vamos a decir que la criptomoneda sube, lo voy a poner en azul, por ejemplo, la acción del precio, sube hasta aquí y llega al primer take profit, que serían los 0.58, ¿vale? Entonces esto sería de primeras una subida del 37%, vamos a decir, ¿vale? Entonces en el momento que llega el primer take profit, yo lo que suelo hacer es subir el stop loss al precio de entrada, ¿vale? Entonces a partir de aquí, las opciones que tiene la criptomoneda de moverse es una, se va para abajo y me salta el stop loss en el precio de entrada, o dos, sigue subiendo y se va al segundo take profit. Entonces, en el caso de que sea el primero y que sea a la baja, que toque el primer take profit y luego vuelva al precio de entrada y me salte el stop loss, lo que pasaría aquí es que sacaríamos una rentabilidad total de la operación aquí de más o menos del 18 o 19%, ya que hemos vendido la mitad de la posición con un 37% de beneficio y la otra mitad nos ha saltado el stop loss en el precio de entrada, es decir, en break-even, y por tanto la media es una rentabilidad del 18,5%, que sería la rentabilidad total de la operación. Pero si tenemos el caso en el que la criptomoneda sigue subiendo y llega al segundo take profit, obviamente no tendríamos una rentabilidad total del 72% como lo tendríamos si no hubiéramos tomado los primeros beneficios, pero aquí venderíamos la otra mitad de la posición en un 72% más o menos, y la media de la operación se nos quedaría en más o menos un 50 y pico % de rentabilidad, ya que hemos vendido la mitad de la posición con un 37% de ganancias y la segunda mitad en un 70 y pico % de ganancias. Entonces, lo que hago yo con esta técnica normalmente es asegurar beneficios una vez hemos tocado el primer take profit, así aseguro beneficios subiendo el stop loss al precio de entrada, y la cara negativa, un poco el coste de oportunidad, es que dejo de ganar, sacrifico un poco de rentabilidad en el caso de que siga subiendo y alcance el segundo take profit, ¿vale? Entonces, esto es yo como lo haría, la forma que operaría, por ejemplo, esta bandera alcista, y es de hecho un trade que hice el año pasado, o sea, más claro no puede ser el ejemplo. Y bueno, vamos a volver otra vez al gráfico de un día, porque vamos a ver el otro patrón, que es el patrón del rectángulo, que como veis aquí también es súper claro. Tenemos aquí la parte alta del rectángulo en torno a los 70 y pico céntimos y la parte baja del rectángulo aquí en torno a los
50 céntimos, ¿vale? Tenemos aquí un rectángulo muy claro y la entrada sería aquí al romper con fuerza y con un aumento del volumen, como veis aquí, el rectángulo. Entonces, esto es muy parecido a los triángulos para proyectar una posible subida. Tenemos aquí un primer impulso más o menos así de este tamaño en super, luego forma este patrón de continuación. Pues si clonamos este primer impulso para ver un poco la magnitud del mismo y lo calculamos desde la ruptura, pues vemos aquí la proyección que podemos hacer de la subida de la criptomoneda y por tanto el take profit sería más o menos aquí, ¿vale? Entonces abriríamos una posición en la ruptura que sería en torno a los 0.8, nos proyectaría una subida aquí hasta más o menos el 1.36, que es una subida del 70%, y pondríamos el stop loss o por debajo de la parte baja del rectángulo o incluso justo dentro otra vez del rectángulo. Se pueden hacer las dos, una obviamente es más arriesgada, una es más conservadora. Ahí me gusta de hecho ponerlo justo debajo de la parte alta del rectángulo porque así tengo un ratio de riesgo-beneficio bastante más alto, ¿vale? Entonces yo lo pondría así y haría el mismo procedimiento que hemos usado en el ejemplo anterior, ¿vale? Lo que haría sería poner un primer take profit aquí en la mitad y un segundo que lo voy a poner en azul para que se vea un poquito mejor. Bueno, tampoco es que se vea mucho mejor. En amarillo lo voy a poner, a ver si se ve mejor, ahí. Y un segundo take profit aquí en la parte alta de la proyección, ¿vale? Entonces, como digo, si el precio lo que hace, si la acción del precio es pues subir y llega al primer take profit, pues aquí tomaríamos beneficios vendiendo la mitad de la posición y subiendo el stop loss en este momento al precio de entrada para que en el caso de que el precio luego, como veis aquí, haga un reverso y casi de hecho nos hubiera tocado, si llega a tocarnos aquí pues nos hubiera sacado y hubiéramos obtenido una rentabilidad total de la operación del 20% más o menos, ya que en la primera venta, bueno, del 17%, ya que la primera venta ha sido en el 34%, y de no ser así y de seguir pues con el precio al alza, como en realidad ocurrió, que al final alcanzó este segundo take profit en los 1.36, pues hubiéramos obtenido una rentabilidad total más o menos de 50 y pico %, ya que hemos vendido la mitad en un 33% de beneficio y la segunda mitad en un 70% de beneficio, ¿vale? Entonces, así es como yo actuaría, así es como yo proyecto pues posibles objetivos para determinar take profits, stop loss y luego cómo los voy reajustando según la acción del precio, según va alcanzado primeros objetivos para asegurar ganancias, en muchas ocasiones sacrificando, como digo, un poquito de rentabilidad, pero creo que es muy importante ir haciéndolo eso porque al final hay muchas veces que nos quedamos atrapados en objetivos muy grandes de rentabilidad y al final no vamos recogiendo beneficios y en una pequeña caída del mercado nos saca sin haber ganado al final ni un euro y al final lo que queremos aquí es ir tomando beneficios e ir rotando estos beneficios a otras criptomonedas que vayan teniendo un mejor ratio de riesgo-beneficio. Y ahí es donde vamos ahora, porque una vez que hemos visto por análisis técnico cómo determinar dónde están los take profits, los stop loss y cómo ir tomando beneficios según se vaya moviendo el precio, vamos a ver también los otros motivos por los que vamos a también vender una criptomoneda y vamos a empezar por la sección de la gestión de riesgo, ¿vale? En términos de gestión de riesgo, lo que tenemos que siempre que calcular es el porcentaje que representa una criptomoneda dentro de nuestro portafolio. Normalmente cuando yo compro una criptomoneda no le suelo asignar más de un 12-15% como máximo de mi portafolio, ya que ante una caída de esta criptomoneda por cualquier motivo externo a mi control, pues obviamente va a provocar una caída significativa en mi portafolio y por tanto cuanto más diversifico y menor es el peso de cada una de las criptomonedas en el portafolio, pues menor es el riesgo en ese momento. Entonces, el momento que tú compras una criptomoneda y empieza a subir mucho, por ejemplo, destinas un 10% y hace un por 2 y llega, por ejemplo, al 20%, yo ahí empezaría a tomar beneficios, ya que la regla que yo tengo es que ninguna criptomoneda puede tener un peso superior al 20%,
a excepción de Bitcoin, Ethereum o incluso a veces Solana, que son las bases de mi portafolio, ¿vale? Pero si una altcoin muy pequeña empieza a superar esos porcentajes porque ha crecido, ha hecho un por 2, un por 3, un por 4, lo que empieza a hacer es empezar a tomar beneficios y rotar ese capital hacia otras criptomonedas que todavía no hayan tenido un movimiento explosivo al alza como el que ha tenido esa criptomoneda en cuestión. Entonces, otro factor es el market cap, que es una criptomoneda también crece bastante y se pone con un market cap demasiado alto. Un ejemplo claro es el de Shiba hace unos años, que empezó a explotar y llegó incluso a casi 50.000 millones de capitalización de mercado. Si yo considero que por comparables, comparando el market cap de esa criptomoneda y el de otras que hacen cosas parecidas o incluso superiores en cuestión de valor a ese proyecto, creo que ya está sobrecomprado y por tanto empieza a rotar y empieza a vender parte de esa posición en la criptomoneda. Y lo último es un cambio en los fundamentales, que por ejemplo haya un cambio en los tokenomics, que se haya ido algún miembro fundador del equipo que sea pieza clave. Esto ha pasado un montón de veces en proyectos cripto, o cualquier otra cosa, que ha habido un fallo en la red o cualquier imprevisto que salga pues fuera de nuestro control y cambie un poquito la visión y los fundamentales del proyecto, pues ahí también puede ser motivo de que yo venda una criptomoneda sin importar lo que pase en el análisis técnico o en la gestión del portafolio, ¿vale? Entonces, esos son los tres aspectos que yo tengo siempre presentes en la gestión de riesgo: el porcentaje del portafolio que representa, su market cap y sus fundamentales. Y luego la última sección que quería tocar es la de gestión de portafolio, porque esto es súper potente y quiero que todo el mundo lo pueda conocer, y es el tema de la rotación de capital derivado del coste de oportunidad, ¿vale? Esto es súper importante y para mí es la clave para ganar muchísimo dinero invirtiendo en este mercado, ¿vale? La rotación de capital consiste en ir rotando tu capital, tu dinero, tu portafolio entre las diferentes criptomonedas que tú tienes en la lista de seguimiento, que se da por hecho que son criptomonedas ganadoras dentro de narrativas alcistas, pero obviamente todas ellas no se mueven de igual forma. Algunas tienen pues mejor setup técnico o se comportan mejor en determinados momentos del corto plazo por hype que se genera en un sector, por novedades fundamentales del proyecto, etcétera, etcétera. Entonces, la clave de mi estrategia es ir siempre rotando el capital entre aquellas que tienen mejor ratios de riesgo-recompensa. Es decir, hay criptomonedas que están en un punto de entrada muy bueno y que justo pues están formando un patrón de continuación alcista a nivel técnico, como ya hemos visto, que es muy atractivo. Entonces decido alocar el capital de mi portafolio en esas criptomonedas, pero una vez que ya han empezado a subir y empiezan a tener estos movimientos alcistas que yo estaba buscando, ya obviamente cada vez que suben más, el ratio de riesgo-beneficio obviamente es menos atractivo, es más bajo, estoy arriesgando más para conseguir una rentabilidad un poquito más baja, ¿vale? Entonces, según este ratio de riesgo-beneficio se va volviendo menos atractivo y más bajo, también pueden surgir oportunidades en el mercado que tengan ese ratio de riesgo-beneficio mucho más alto, como lo habían tenido estas criptomonedas que ahora mismo estoy holdeando hace un tiempo cuando las compré. Entonces, lo importante aquí es nunca casarse ni enamorarse de un proyecto, una criptomoneda, sino ir rotando, ser un mercenario básicamente del dinero, e ir rotando el dinero de un proyecto, de una criptomoneda a otra, según este ratio de riesgo-recompensa. Si tengo una criptomoneda que he comprado y ha subido ya un 80% de lo que yo pensaba que podía subir, pues obviamente tiene muy poco potencial de crecimiento, y ahí puedo empezar a plantearme vender esa criptomoneda e ir rotando ese capital, esos beneficios, a otra criptomoneda que tenga un setup técnico parecido al que tenía esta criptomoneda cuando yo la compré, ¿vale? Entonces, de esa forma estoy aprovechando pequeñas subidas de diferentes criptomonedas y rotando el dinero dinámicamente en mi portafolio para aprovechar todas estas subidas en diferentes sectores, en diferentes proyectos, y así es cuando realmente ocurre la magia y vemos rentabilidades en cuanto a portafolio súper altas en un mercado alcista, ¿vale? Entonces, esto es el tema que yo quería comentar. Esto se llama coste de oportunidad. Y nada, y estos son los 3 motivos por los que yo vendo una criptomoneda. Espero sinceramente que te haya servido un montón este vídeo, porque es una de las cosas que creo que son más difíciles a la hora de invertir en este mercado. Mucha gente está muy perdida en este sentido. Sí que veo más gente concienciada de cuándo comprar una criptomoneda, lo veo un poquito más asequible, pero cuándo vender es la clave, porque al final todo el mundo puede comprar
una criptomoneda random al azar y ganar dinero porque sube, pero el saber vender, el saber rotar tu capital de una criptomoneda a otra y así hacer crecer tu portafolio de forma exponencial es una cosa bastante más avanzada y que creo que es ahí donde la gente normalmente falla. Así que nada, como digo, espero que te haya gustado este vídeo, que te haya servido, que te haya sido útil. Si ha sido así, deja un like y no olvides suscribirte al canal para más vídeos como este. Recuerda, si quieres votar por el próximo vídeo educativo del canal o por el próximo análisis de una criptomoneda, recuerda unirte a mi comunidad gratuita de WhatsApp haciendo clic en el primer enlace que ves en la descripción. Y nada, como siempre, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos mañana en el siguiente vídeo y os mando un fuerte abrazo para todos.